Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. El día de ayer trabajamos el problema número 2 de esta diapositiva. Es una conexión en delta. Recuerde que el problema número 1 y número 3 quedan para que usted los pueda practicar. Ahora, avanzando un poco, entramos a un problema bastante particular, que es el que está en pantalla, que parece que tenemos solo un sistema en estrella, que está punteado y este nos indica que es la máquina. Pero hay un detalle adicional. Es esta resistencia externa que me dice 2 ohmios. Y si analizamos, voy a hacer un acercamiento a ese circuito, me dice o tiene una nomenclatura distinta, tiene RC. ¿Por qué RC? Porque esto hace referencia a la resistencia del conductor. Aquí ya empezamos a trabajar con otra característica adicional de un sistema común industrial, que es la resistencia del conductor. Por ende, tenemos que tener en consideración algo como esto. Digamos que yo tengo aquí mi trifásica, tengo mis 3 líneas y de repente yo tengo acá mi equipo. Usted cuando, digamos, está en estrella, ¿no? Como lo que está en pantalla. Usted no solo tiene que tener en consideración de que, bueno, de este lado tengo un voltaje de línea, de este lado tengo el voltaje de fase, sino más bien también tener en consideración que estas conexiones que van a llegar a la máquina en esta parte sufren lo que es también caída de tensión, o sea, un voltaje de pérdida. Y si tengo un voltaje de pérdida, ya al haber un voltaje y esto ser un conductor tendrá una pequeña resistencia, sabemos que voltaje y resistencia aparece una corriente de pérdida. Y si tengo un voltaje de pérdida, una corriente de pérdida en esta resistencia del conductor, por supuesto aparece una potencia de pérdida. Entonces, sobre esto va el problema del día de hoy. Tenemos ya aquí o consideramos adicionalmente una resistencia en el conductor y esta va a ser la resistencia que nos va a indicar las pérdidas en el sistema. Obviamente las pérdidas en el conductor. De ahí, en esta zona inferior, tendremos lo que es la máquina como tal. Para este punto analizó lo que me dice el problema. Pues bien, tengo ya mi sistema trifásico, ya me da aquí las reactancias. Si observamos me dice que la reactancia aquí en este punto es 40 ohmios. La resistencia de la máquina, ojo, de la máquina, es igual a 20 ohmios. Y la resistencia del conductor, pues eso voy a poner aquí RM. Y abajo voy a poner resistencia del conductor 2 ohmios. Que eso es lo que está acá arriba. Ojo con esos detalles. ¿Se conecta a dónde? Bueno, primero sé que está en estrella, eso está en la gráfica. Se conecta a una línea trifásica de 400 voltios. Entonces aquí me da el voltaje de línea. Voltaje de línea 400 voltios. ¿Qué más me dice? Pues bien, frecuencia es igual a 60 hercios. Me da un par de datos. Mediante 3 conductores de 2 ohmios. Entonces esa es la resistencia del conductor. Nos pide calcular primero lo que es corriente de línea. Luego nos pide la potencia activa que consume el receptor. Entonces la máquina, ojo acá, voy a poner potencia de la máquina para diferenciar. Porque luego me pide potencia de pérdida. Entonces voy a poner la otra potencia por acá abajo. Pero ojo, cuando estoy hablando de potencia activa que consume el receptor, vamos a darnos cuenta de un detalle importante, interesante. Si yo dibujo el triángulo de impedancias, yo tengo impedancia por el eje de la hipotenusa, tengo en el eje X la resistencia y en el eje Y la reactancia. Y si yo dibujo también el triángulo de potencia, aquí tengo S, aquí tengo P y aquí tengo Q. ¿Y qué sucede? Analicemos. Resulta que la resistencia se relaciona con la potencia activa y la reactancia se relaciona con la potencia reactiva porque se encuentra en el mismo eje. Por eso hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando me pide la potencia activa que consume el receptor, me está pidiendo, ojo, este es el receptor, está en este rectángulo. Lo que me está pidiendo, al decir potencia activa, es la potencia en este elemento, la potencia en la resistencia. Porque si yo observo, repito, la potencia activa es la potencia en la resistencia. Si yo saco la potencia en el inductor, ¿qué potencia estoy sacando? Estaré sacando la potencia reactiva, porque es la que me está pidiendo o la que estoy hallando. Si hallo la potencia en la reactancia X, estoy hallando la potencia
reactiva. Si encuentro yo la potencia total, la que relaciona la resistencia con el inductor, en ese caso lo que estoy hallando es la potencia de la impedancia, que es la potencia aparente. Ojo que estoy dibujando los triángulos para tratar de explicar este punto. En este caso, aquí estaría hallando P, en el segundo estoy hallando Q y en el tercero estoy hallando S, por las relaciones que tienen los elementos. Esto para iniciar el análisis. Luego, la potencia de pérdida en el conductor, si usted se fija, resulta que el conductor es solo una resistencia. Por ende, la potencia en esta resistencia será la potencia perdida en el conductor. Habiendo aclarado esos detalles, comienzo un poco el desarrollo. Para poder sacar lo que me pide el ejercicio, que es corriente de línea, potencia de pérdida y potencia de la máquina, primero tengo que colocar las fórmulas generales del sistema. Como es una conexión en estrella, yo sé que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Y cómo se relacionan los voltajes? Yo sé que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Una última formulación podría ser que empleando ley de Ohm yo diga que corriente es igual a voltaje sobre impedancia. Pero aún no entro a la ley de Ohm, ya la dejo escrita ahí. Comencemos a hallar valores. En este caso, ya sé que la corriente de línea y la corriente de fase van a ser iguales, por ende dejo aquí un igual y sé que va a valer lo mismo para las dos. Pero, ¿qué puedo hallar en este momento? Me da el problema voltaje de línea. Entonces yo tengo voltaje de línea, pero no el de fase. Vámonos a encontrar el voltaje de fase. Despejando, yo puedo decir que el voltaje de fase es igual a ¿qué cosa? Al voltaje de línea dividido para raíz de 3. ¿Eso por qué? Porque esta raíz de 3 está multiplicando y pasa al otro lado a dividir. Reemplazando valores, yo digo que tengo un voltaje de línea de 400 voltios dividido para raíz de 3. ¿Cuánto valdrá nuestro voltaje de fase? Tenemos como resultado el voltaje de fase 230,94 voltios. Y si ya tengo el voltaje de fase, puedo también hallar mi impedancia de fase, porque ya tengo resistencia y tengo reactancia inductiva. Entonces, con el triángulo, yo puedo hallar mi impedancia de fase y decir que la impedancia de fase, pues Pitágoras, es la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Yo lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a redibujar una sola fase en este lado. Entonces tengo aquí la resistencia del conductor, tengo la resistencia de la máquina y tengo el inductor. Recuerde que aquí está la máquina, en esta zona. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es decir que tengo mi línea y voy a reemplazar todo el sistema de la izquierda por una sola impedancia. Eso es lo que va a pasar en este momento. Pero no me tengo que olvidar que esto es el conductor y que todo esto es la máquina. No me debo de olvidar de eso. Entonces, al yo querer sacar la impedancia total, yo tengo que colocar resistencia total y reactancia total. La reactancia no varía, porque solo hay una, que es la reactancia del inductor. Pero ¿qué ocurre con la resistencia? La resistencia sí varía, porque observe que hay, en este caso, dos resistencias, la del conductor y la de la máquina. Entonces, aquí no debo de colocar raíz de 20, porque 20 solo sería la máquina. Hay que tomar en consideración también el conductor. Entonces sería raíz de ¿cuánto? Raíz de 22 elevado al cuadrado. ¿Por qué 22? Porque es la resistencia del conductor más la resistencia de la máquina. Por eso da 22. Sería 2 ohmios más 20 ohmios. Ahí tenemos los 22 al cuadrado. Más la reactancia total, que aquí sí solo hay una, y es 40 al cuadrado. Ahora sí puedo hallar mi impedancia total de fase. ¿Cuánto será esta impedancia? Tenemos como impedancia de fase 45,65 ohmios y tenemos aquí la impedancia de la fase. Y si analizamos, ya tenemos entonces voltaje en la fase
impedancia de fase, podemos nosotros emplear ley de Ohm para hallar corriente en la fase, que resulta que es la misma corriente de línea. Entonces, corriente de línea o de fase, porque es lo mismo, ojo, es igual al voltaje de fase, que es 230.94 dividido para 45,65. ¿A cuánto equivale nuestra corriente de fase? Tenemos como corriente de fase 5,05 amperios. Y ahí tenemos ya la corriente de fase y resulta que esto también va a ser igual a la corriente de línea. 5,05 amperios. Eso llenamos la tabla, 5,05 amperios. Y ahora las potencias, y aquí viene lo importante. Voy a dividir una línea y veamos lo que va a pasar. Primero, ¿usted se acuerda la formulita que le decía que potencia es igual, potencia en la resistencia, es igual a I cuadrado por R? ¿Se acuerda esa formulita? Esa formulita la usábamos mucho en continua, en DC. Pues acá viene la misma lógica. ¿Qué le dije al comienzo? La resistencia se relaciona de forma directa con la potencia activa. Entonces, como me pide la potencia activa de la máquina, yo debo de hallar la potencia ¿en dónde? En la resistencia, ¿pero de quién? En la resistencia de la máquina. Entonces, ¿qué digo acá? Bueno, veamos. Potencia activa trifásica, porque estamos en un sistema trifásico, es igual a 3, porque es trifásico, por corriente al cuadrado, por la resistencia de la máquina. Y aquí, repito, mucho cuidado con tomar en consideración. Aquí arriba hay 2 ohmios del conductor y aquí están los 20 ohmios de la máquina. Cuidado, usted toma conductor con máquina y pone 22. No, usted quiere la potencia solo aquí en la máquina, pero la potencia activa. Entonces, nosotros colocamos 3 por corriente al cuadrado, que es 5,05 al cuadrado, por resistencia en la máquina, que en este caso son los 20 ohmios. No los 22, no 2, porque 2 es el conductor y 22 es máquina más conductor. Entonces, ¿cuánto es nuestra potencia activa? Tenemos como resultado la potencia activa de la máquina 1530.15 vatios. Potencia activa de la máquina. Y ahora, para la potencia de pérdida, ¿qué sucede? Pues es el mismo principio. Decimos que la fórmula es 3, porque es un sistema trifásico, por la corriente al cuadrado, pero ahora por la resistencia en el conductor, porque queremos la potencia de pérdida, y las pérdidas se miden en los conductores. Entonces, esto es igual a 3 por 5,05 al cuadrado, que multiplica a la resistencia del conductor, que es 2 ohmios. ¿Cuánto será nuestra potencia de pérdida en el conductor? Tenemos que potencia de pérdida en el conductor es 153.01 vatios. Entonces tenemos acá la potencia de la máquina y la potencia que se pierde en el conductor, el mismo conductor que usamos para conectar la máquina a la energía. Entonces, lleno la tabla y tenemos potencia de la máquina 1530.15 vatios y potencia de pérdida en el conductor 153.01 vatios. Y tenemos ahí todos los datos que nos pide el problema del día de hoy. Que, ojo, la diferencia del día de hoy es que estamos ya hablando de la resistencia en el conductor. Y aquí podemos calcular las pérdidas en el conductor. Veamos, sobre la potencia de pérdida pasa lo siguiente. Teníamos como potencia en la máquina, potencia activa, 1530 vatios. Y potencia perdida, 153 vatios. En resumen, uno lo que
obviamente, uno lo que paga es la potencia que consume, que utiliza. Entonces, cuando paguemos la factura de esta máquina, vamos a pagar tanto la potencia que consume la máquina, como la potencia que estamos perdiendo a causa de este conductor, porque él está consumiendo 153 vatios, mientras que la máquina se está llevando 1530 vatios. Al final del día, usted aquí tiene un medidor que lo que hace es censar todas estas potencias. En otras palabras, sumar todas estas potencias. Entonces, por eso hemos calculado hoy la potencia de pérdida. ¿Cuánta potencia se está quedando en el conductor y cuánta está empleando la máquina para trabajar? Eso es lo que hemos hecho hoy, analizar la potencia de pérdida en el conductor y la potencia empleada por la máquina. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.